Recibir a Álvaro Garcés, asesor de seguridad del sector Todos, excomisionado parlamentario del sistema carcelario. ¿Cómo le va, Abogado, Garcés? docente. También. Bueno, muy bienvenido. Buen día, ¿todo bien? No me imaginaba un recurso tan bueno para No, no, Ah, no. pero Remesario, a veces abro la puerta el día No, de está muy Halloween bien. y me espera un hombre grandote con bigote. Dije, Sí. bueno, por la duda que vaya a pedir caramelos sin otra cosa. Y armado, ¿no? Digamos, exigiendo caramelos armados. Bueno, no, esperemos no llegar a esos extremos. A esos extremos desde ya. Bueno, Garcés, fin de año digamos, ya nos instala en tiempos de campaña y en términos de campaña. En ese sentido, usted ha hecho una recorrida por el país con diferentes técnicos también del Con otros compañeros. sector. ¿Qué impresiones se ha llevado de la charla mano a mano con la gente, provenga del partido que provenga, de la afiliación que provenga, respecto a temas de seguridad? Fue una actividad muy interesante que compartimos con otros 7 compañeros del sector Todos, técnicos de las distintas áreas, y nos permitió recorrer 28 ciudades en poco más de un mes y tener un contacto directo con la gente en los pequeños pueblos, en ciudades más grandes, en el medio metropolitano. Y en general, en materia de seguridad, lo que nos ha llamado la atención, que más allá de las diferencias de las zonas, que se reflejan luego en las características de la criminalidad, hay algunos reclamos que son como ejes que se repiten, factores comunes, y yo diría que uno de ellos es el enojo, en algunos lugares, la indignación por lo que la ciudadanía, más allá de los partidos, entiende como la falta de respuestas efectivas por parte del Ministerio del Interior. Y esto coincide con el análisis que nosotros venimos realizando hace un tiempo, en el sentido que, a nuestro juicio, la política de seguridad ha fracasado y es el ministro, en todo caso, compartiendo la responsabilidad con el presidente, el único y directo responsable de la crisis de seguridad que vive hoy el país. Hablamos de crisis de seguridad, primero por lo que reflejan las propias estadísticas del Ministerio del Interior. Nunca antes hubo tantos homicidios, tantos hurtos, tantas rapiñas. Y además, lo que es más complejo es que, a nuestro juicio, y contrariamente con lo que sostiene el ministro del Interior, quien ha dicho que la gente hoy denuncia más porque los policías tienen tablets, esto es una opinión que no está en sintonía con lo que reflejan encuestas de victimización. La encuesta de victimización básicamente es una pregunta, a la gente se le realiza la pregunta: ¿cómo se siente usted respecto de la seguridad? ¿Se siente seguro, muy inseguro, etcétera? ¿Ha sido víctima de delito? ¿Considera probable ser víctima de delito? ¿Ha denunciado en caso de haberlo sido? ¿Encuestas que provienen de dónde, Garcés? De distintas fuentes, incluyendo desde 2011 al propio Ministerio del Interior. Si comparamos la encuesta de victimización del año 2011, Ministerio del Interior, con otras encuestas de victimización más recientes, 2017-2018, vemos que surge como un dato objetivo que la gente está denunciando menos. Con menos denuncias hay más delitos registrados. Más allá del tema de las encuestas, porque el tema de la inseguridad a veces uno quiere que trascienda todo tipo de encuestas y está eso que vive el ciudadano día a día, ¿no? Hay algo muy fuerte que dijo el ministro Bonomi y usted enseguida salió a responderle cuando dice: si el Partido Blanco llegara al gobierno, no tiene ni idea con lo que se va a encontrar, ¿no? Refiriéndose como a la situación y a la problemática de bandas y de la situación de la delincuencia en sí. Y a usted le pareció una falta de respeto lo que dijo el ministro. A ver si puede explicar un poco más a qué se refirió para usted sus declaraciones y cuál es su punto de vista. Creo que es efectivamente una falta de respeto que en realidad está desconociendo a una colectividad política como el Partido Nacional, que tiene 180 años más de 180 años de tradición, que ha gobernado en momentos difíciles, que lo ha hecho con responsabilidad. Y yo diría que no es el tipo de debate que se necesita para enfrentar una crisis histórica como la que se está viviendo en este país en materia de seguridad. Si viniera alguien de afuera, el más encumbrado de los expertos en materia de seguridad, y dijera a una colectividad política: ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando, uno diría: epa, espera un poquito, ¿no? ¿Usted conoce realmente, sabe de lo que está hablando? Yo recodificaría las declaraciones del ministro, primero lo he dicho como más que una descripción objetiva, como una confesión de impotencia, y sobre todo lo plantearía como un silogismo. Yo he fracasado, luego los que vengan van a fracasar también. No tiene ningún tipo de evidencia para sostener que si su gestión ha fracasado con todos los medios que ha tenido, el mayor presupuesto de la historia. El presupuesto fue multiplicado por 4 porque el Parlamento Nacional le atribuyó al Poder Ejecutivo y al inciso 4, el Ministerio del Interior, una cantidad enorme de recursos como resultado de un acuerdo político que se alcanzó en el año 2010. Recuerden que ese es el punto de partida a partir del cual se proveyeron esos recursos. La tasa de policías más alta de la región. Uruguay tiene más policías
en relación a la población que Estados Unidos, que España, que los países nórdicos. Tiene más patrulleros, los policías tienen tablet, todo eso es cierto. Y aún así, con esos medios, los resultados han sido desastrosos. Y no es solo encuesta y no es solo subjetividad. Hay un indicador objetivo de violencia, que es, por definición, el delito de homicidio, porque es el delito más violento, porque afecta el bien más valioso que es la vida, y sobre todo, porque el homicidio siempre, por una vía o por otra, llega a conocimiento de las autoridades. Es difícil que un homicidio quede en lo que se llama la cifra negra o la cifra oculta de la criminalidad. Los homicidios se han duplicado en lo que va de los 3 gobiernos del Frente Amplio. Es demasiado rápido para un aumento tan significativo. Y en este momento Uruguay, que tenía históricamente tasas de homicidio que lo ubicaban en la vanguardia del continente y en una posición de privilegio a nivel mundial, hoy está muy próximo a lo que internacionalmente se define como epidemia de homicidios. Y si vamos al tema de las cárceles, en particular, la tasa de homicidios dentro de las cárceles uruguayas, que son las más violentas de toda la región, de América Latina, equivalen a las de una zona de conflicto. Le propongo retomar tema cárceles en minutos, pero está bien, el Partido Nacional tiene un diagnóstico en base al trabajo de campo que ha hecho, a su propia experiencia. ¿Cómo se revierte entonces este panorama? Eventualmente el Partido Nacional llega al gobierno, primer día de trabajo. ¿Qué es lo que hay que aplicar para empezar a revertir Hablan de este medidas panorama? de shock, Sí, ¿verdad? no solamente de medidas de shock, sino también hay que combinarlas con algunas de mediano y de largo plazo. El Partido Nacional, si es gobierno a partir de marzo de 2020, va a acordar con sus eventuales socios de coalición un conjunto de medidas, entre las que imaginamos, en primer lugar, un rediseño del despliegue de la policía, tendiendo a fortalecer lo que debe ser la unidad operativa básica, que es la comisaría. Esto no implica desmantelar ninguno de los programas de respuestas especiales. Ya bastante traumatizada está la estructura policial como para venir con un nuevo terremoto y querer cambiar todo. Pero es evidente que la figura del comisario debe volver a ser una figura de referencia, de conocimiento en la comunidad. Es evidente que el comisario debe ser el referente no solo para el personal subalterno, sino también para toda la sociedad. Y es indispensable que se restablezca una cultura de prevención del delito que involucre realmente a la sociedad. Y esto se ha perdido. Me podrán preguntar por las famosas mesas de participación. En realidad son un mecanismo muy acotado, yo diría de pseudo participación, que ha sido progresivamente vaciado de contenido por el Ministerio del Interior, que es impermeable a las críticas de la ciudadanía. Entonces, para nosotros es fundamental reactivar un mecanismo que en su momento dio muy buenos resultados, que pudo haber tenido mala prensa en algún caso muy específico, pero que era un instrumento que servía, y eran las comisiones de colaboración policial en todo el país, que nucleaban a vecinos independientemente de los partidos políticos. Hay como una marcha atrás, ¿no? Digamos, en recuperar cosas que se fueron cambiando. No vamos hacia atrás. No es la restauración de un esquema de seguridad que correspondía a otro país. Yo creo que hay un esfuerzo de parte de este ministerio por intentar instalar esa idea. Miren que la oposición tiene ojos en la nuca y va hacia atrás y nosotros estamos mirando hacia adelante. No es así. Hay cuestiones históricas, hay valores históricos en la policía que deben ser recuperados. Hay una generación entera de altos oficiales que tienen un capital de experiencia que tiene que ser reincorporada. Gente que tiene un saber acumulado. Yo diría que hay una reserva moral y una reserva funcional que está deseando ser convocada y nosotros en realidad ya lo hemos hecho. En nuestro equipo de seguridad, que se compone de más de 90 técnicos, tenemos una gran cantidad de altos oficiales retirados, militares, civiles que nos hemos especializado en el tema de la seguridad. Así que les puedo asegurar que si somos gobierno tenemos propuesta, espalda, técnicos y sobre todo voluntad de Garcé, cambiar esta situación. ¿Cómo analiza la situación de, bueno, primero lo que fue este asunto de poner cámaras en distintos barrios de Montevideo? Hoy, por ejemplo, es portada también cómo se está organizando un barrio que se siente muy golpeado por la inseguridad, como es el barrio de Malvin, está en la portada del Observador, que también refiere a todo lo que es la organización de vecinos, ¿verdad? Que han, bueno, ido generando protocolos, iniciativas para entre ellos cuidarse de la inseguridad. ¿Qué opina al respecto de estas organizaciones de vecinos? Algunos, bueno, fueron muy polémicos, por ejemplo, lo que ocurrió en Toledo, con algunas iniciativas puntuales. Pero digo, hacia eso
hay una tendencia, ¿no? De vecinos organizados, vecinos en alerta, vemos hasta los carteles en algunas casas. Sí, el riesgo de tomar justicia por mano propia. Ahí Ese está. ese es el Tenemos que riesgo. distinguir. Usted lo dijo muy bien. Entre ellos. Y yo diría que debería ser con ellos, el Estado liderándolos, favoreciendo que se involucren en la prevención del delito. Luego, la represión del delito es una tarea que corresponde a la policía y la rehabilitación, capítulo cárceles, luego lo veremos, es una tarea que también pasa por el Estado, eventualmente en apoyo con la sociedad civil o coordinando con la sociedad civil. Estos mecanismos de vigilancia son valiosos y yo diría que forman parte de lo que mencionamos cuando hablamos de una estrategia de prevención del delito que involucre activamente a la sociedad. Prevenir el delito no implica, por parte de los ciudadanos, hacerse justicia por mano propia. Y en todo caso, esta es una respuesta que puede entenderse en un contexto de indignación, lo mencionaba a propósito de esa gira nacional que hemos hecho. El enojo hace que muchas veces lo que comienza siendo un arresto ciudadano, que es una medida legalmente prevista, de acuerdo al Código del Proceso Penal, cualquier ciudadano tiene el derecho de detener a quien está cometiendo un delito infraganti para ponerlo a disposición de las autoridades, no para tomarse justicia por mano propia. Cuando ocurre un hecho de esa naturaleza, que cuidado, no ha sido aislado, han habido algunas expresiones o por lo menos algunos amagues, yo creo que es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta y que debería ser una interpelación para el Ministerio del Interior para reaccionar y para rectificar el rumbo de la política de seguridad. Cuando la gente está enojada es por algo. No debemos caer en la teoría conspirativa de que en realidad hay una acción política por detrás que explica ese tipo de respuestas. Esa es una respuesta genuina. Es genuina la organización y es genuino también el enojo. Hay que desactivar ese enojo y eso se logra fortaleciendo lo que son los mecanismos de prevención y alerta temprana. ¿Ha estudiado las medidas que propone el senador Larrañaga en su campaña de Vivir Sin Miedo? Sí, desde luego. Y podemos decir que si bien nuestro sector no acompaña esa iniciativa, todo el Partido Nacional está unido en torno a una consigna. Entendemos que es justo que la gente viva sin temor. Eso es la esencia de la seguridad. Y en todo caso, lo que podemos tener es una diferencia respecto del medio que ha elegido el sector Alianza Nacional. Nosotros entendemos que a la solución de esta crisis no se llega involucrando más al Ministerio de Defensa en la seguridad interna, sino fortaleciendo a la policía. Por ejemplo, dándole mayores garantías en lo que es la legítima defensa, Ese es un ¿verdad? aspecto clave. Al policía, El respaldo jurídico, entre otras medidas. Ese es un aspecto clave. Por un tema de tiempo, le quiero pasar rápidamente por un tema al que tiene mucha experiencia usted, Claro. como es el asunto de cárceles, donde ha asociado la cárcel como a la escuela del delito. Sí, ¿no? y más que eso, no solamente las cárceles son escuela de delitos, sino que es más grave. Las cárceles, por lo menos algunas, la mayoría, los principales establecimientos están siendo funcionales al crimen organizado. Y eso hay que revertirlo. ¿Cómo se revierte, García? Se revierte, por un lado, tomando algunas medidas de shock, que no hay que esperar a marzo de 2020, cortando los circuitos de comunicación entre los grupos de crimen organizado que están en la cárcel y los que operan afuera. Se revierte evolucionando hacia unidades productivas. Las cárceles tienen que ser espacios de trabajo, de educación y de cuidado de la salud, y en concreto, en el tema de la salud, es central, es indispensable el tema de la atención al consumo problemático de drogas. Para nosotros, el trabajo en las cárceles debe ser obligatorio. No queremos, naturalmente, trabajo esclavo. Son dos conceptos distintos. El trabajo debe ser obligatorio porque así lo marca la ley nacional y las normas de derecho de fuente internacional, por lo menos para aquellos que han recibido sentencia de condena. La idea es que vuelva de alguna manera a adquirir ese tono de instituto de rehabilitación, porque la opinión pública en general, cuando ve la cárcel, ve el lugar donde tiene que ir a pasarlo lo peor posible. El delincuente. Ese yo diría que es un preconcepto y es un error, y debemos aprender en nuestra propia historia nacional. Este país que va camino al Bicentenario tuvo hace 100 años, en el país del Centenario, un sistema penitenciario ejemplar, y eso le permitió abolir la pena de muerte. El argumento fue, ¿para qué vamos a exterminar si podemos rehabilitar? Entonces, en nuestra propia historia, no solo la historia tan lejana, sino más recientemente, hemos visto ejemplos de internos que trabajaban en talleres, que hacían las baldosas para las veredas, los bancos para las escuelas, que de alguna manera estaban demostrando día a día que podían ser gente productivamente apta para trabajar honestamente. Sí, hay y para cárceles vivir donde ocurre hoy por hoy. Excepcionalmente, y no se pero- puede, desde luego no se puede desconocer una buena experiencia como el Polo Industrial de Santiago Vázquez, pero esa no debería ser la excepción, esa debe ser la regla. Nosotros queremos cárceles que sean
unidades productivas donde se trabajen y comunidades terapéuticas donde se traten las adicciones. Garcé, por último, se viene un año electoral, usted hasta el momento es asesor, ¿verdad?, al sector todos dentro del Partido Nacional, pero la idea es poder afianzar un papel específico para el próximo equipo de Luis Lacalle Pou. Nuestra tarea hoy es coordinar ese equipo en el que vemos gente de enorme valor personal, de experiencia, con un profundo conocimiento técnico. Yo estoy encantado de hacer esa tarea y ese es mi aporte. Y lo seguiremos haciendo en los próximos meses. Por ahora no está definido, digamos... No. Lo que está definido es que vamos a seguir trabajando. Queremos pasar de las líneas generales que ya hemos presentado, que presentó el senador Lacalle Pou en el Congreso del 14 de octubre en la ciudad de Trinidad, llegar a las medidas específicas, lo cual se hará en coordinación con los otros grupos técnicos, seguramente en el mes de marzo del año próximo. Esa es nuestro compromiso. Y para usted la elección próxima se juega, por ejemplo, primordialmente en temas de seguridad. El tema de seguridad, no tenga ninguna duda, va a ser clave, como lo será también otros factores, otros temas como la corrupción. Pero el tema de seguridad va a estar en primera fila y va a ser muy importante. Doctor Álvaro Garcé, muchísimas gracias por estos minutos de charla en Buen Día Uruguay. Gracias por la invitación y por el diálogo.